Muy buenos días, mis estimados estudiantes del quinto grado A. Les saluda su maestra Jessica Quispe. El día de hoy vamos a trabajar un tema súper interesante en el área de comunicación. Nuestra actividad es elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. Entonces, el propósito del día de hoy será aprender a planificar y elaborar tu entrevista, ¿ya? Con el cual vas a reconocer los cambios y las emociones vividas en la dinámica familiar durante el confinamiento, es decir, durante la pandemia. Bien, en la conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten los familiares frente a los cambios que se han producido en el contexto de la pandemia. Por eso ella va a elaborar una entrevista dirigida a su familia. ¿Qué te parece? ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? Para recoger esta información te ayudará realizar una entrevista tal como lo hará Pierina. Entonces, a continuación, te voy a brindar ciertas orientaciones para que tú puedas elaborar tu entrevista, siguiendo los pasos de todo un proceso de escritura. Pero antes responde, ¿qué es una entrevista? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organiza? ¿Alguna vez has realizado una entrevista? Ahora pregunta a tus familiares y pregúntales lo siguiente, si alguna vez han sido entrevistados o entrevistadores. A ver, pídeles que te cuenten un poquito sobre su experiencia. Las orientaciones que debes seguir para escribir tu texto. Para tener claridad sobre cómo elaborar tu entrevista, entonces te sugiero estas pautas. 1. Ten presente el propósito de la entrevista. ¿Ah? Formula las preguntas de manera sencilla y clara. Recuerda colocar los signos de interrogación, los signos de pregunta. ¿Ya? Las preguntas deben guardar relación con el tema. ¿Ya? El número de preguntas debe ser solo lo necesario. No muchas ni tampoco ni muy pocas. ¿Ok? Bien, ahora vamos a planificar nuestra entrevista. Manos a la obra. Vamos entonces a elaborar nuestra entrevista y para ello tenemos que planificar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, entonces, ¿para qué elaboraré mi entrevista? ¿Quiénes serán mis entrevistadas o entrevistados? ¿Qué información espero recoger? ¿Para qué me servirá la información que recogeré? Continuamos. Ahora sí vas a elaborar tu entrevista, ¿ya? Con la ayuda de la siguiente tablita. Puedes incorporar más aspectos sobre información que deseas conocer de tu familia y también puedes agregar más interrogantes a tus averiguaciones, ¿ya? A ver, en la primera columna de la tablita tenemos información que deseas conocer. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer aspecto, los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. Todos esos cambios que han surgido en tu casa, en tu familia, con los miembros de tu familia, en cuanto a aspectos del trabajo, de reuniones familiares, ¿no? Todos esos cambios en cuanto a la escuela también. A ver, continuamos aquí. ¿Qué preguntas podrías realizar aquí? A ver, empezamos con la primera. Por ejemplo, ¿cuáles son esos cambios que ocurrieron en su familia en esta pandemia? Y a partir de ella se van desprendiendo otras preguntitas que tú vas a ir colocando aquí, ¿listo? En cada viñeta, en cada puntito. Y así, sucesivamente, con los siguientes aspectos, el sentir y las emociones de las personas frente a estos cambios, o sea, cuáles han sido esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Esas actitudes que han tomado frente a los cambios que ha habido en casa. Y aquí elaboramos nuestras diversas preguntas, ¿ya? Respecto a ello, o sea, las preguntitas que tú vas a preguntar, valga la redundancia, a tus familiares, ¿no? O a tu familiar, a quien vas a entrevistar, ¿no? A ver,
Situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia. A ver, qué situaciones, qué experiencias buenas han sucedido durante la pandemia. Respecto de repente a la organización, más organizados, se han distribuido las responsabilidades, más comunicación tal vez. Entonces, ¿cómo podrías tú elaborar tus preguntas, ¿no? Tu pregunta para poder recoger esta información aquí. Y aquí puedes agregar un aspecto más, ¿no? Que tú consideres en tu entrevista. Y también aquí las preguntas correspondientes. Una vez que ya has escrito las preguntas, ahora vas a pasarlo aquí en este esquema que te estoy brindando. ¿Ya? Vas a pasarlo en este esquema, todas esas preguntitas, pero de manera ordenada. Aquí el título es la entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. Entonces, en esta ficha de entrevista vas a colocar las preguntas que has elaborado anteriormente. A ver, entrevistado. ¿A quién estás entrevistando? El nombre, los nombres completos. El entrevistador, ¿quién está haciendo la entrevista? ¿Ya? Entonces aquí, fecha de entrevista. ¿En qué fecha lo realizarás, ¿no? Y las preguntitas que aquí has elaborado, ¿no? ¿Cuáles son esas diversas preguntas que tú has hecho? ¿Listo? Bien, entonces, bien, luego que ya has escrito tu entrevista en el esquema anterior, vas a revisar tu entrevista. Ya vas a revisar lo que escribiste, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta tablita, ¿ya? Esta tablita, lo puedes copiar esta tablita en tu cuaderno para que lo tengas en cuenta claramente. Por ejemplo, la entrevista tiene relación con el propósito que deseamos alcanzar el día de hoy y el destinatario a quien está dirigido. ¿Sí o no? Recuerda que nuestro propósito del día de hoy es aprender a planificar y elaborar tu entrevista. ¿Para qué? Para conocer los cambios y emociones vividas en la dinámica familiar durante el confinamiento, es decir, durante la pandemia. ¿Ya? Entonces, la siguiente, escribí la entrevista con un lenguaje sencillo y claro, es decir, si lo que tú has escrito en tus preguntitas se entienden, ¿no? ¿Sí o no? Las preguntas tienen relación con el tema, es decir, con la identificación de los cambios y actitudes de tus familiares en tiempos de pandemia. ¿Utilizaste correctamente los signos de interrogación, es decir, los signos de pregunta? ¿Sí o no? Bien, entonces aquí también puedes solicitar apoyo a un miembro de tu familia para que lea las preguntas que tú has hecho y consúltales si las comprenden. ¿Ya? Bien, estos son los criterios a evaluar. ¿Ya? Vamos a evaluarte si tú planificas y adecuas la entrevista de acuerdo al propósito que queremos lograr y a la persona a quien está dirigida. Si organizas bien las preguntitas en tu entrevista de manera sencilla y clara, que tenga que ver con el tema que estamos trabajando el día de hoy, sobre identificar los cambios y actitudes de tus familiares en tiempos de pandemia. Si empleas los signos de interrogación al hacer tus preguntas de la entrevista y obviamente las mayúsculas también. Si revisas tu entrevista y cumple con el propósito con el destinatario, con las preguntitas que sean sencillas y claras, y también si has empleado los signos de interrogación. ¿Ya? Bien, entonces de esta manera has culminado con tu actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 5 de la tarde, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones.